Buenos días, estamos a 29 de noviembre del año 2024 y os voy a dar, esta es la escuela bíblica número 13. Vamos a comenzar haciendo una pregunta doctrinal muy importante. ¿Los verdaderos cristianos nos podemos alegrar por la muerte, por la destrucción, la muerte de nuestros enemigos? Según la Biblia, ¿qué enseña la Biblia? ¿Nos podemos alegrar o no nos podemos alegrar? Por supuesto que nos podemos alegrar. Esto lo voy a demostrar luego con un tremendo pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Claro que nos podemos alegrar por la muerte de los malvados, de nuestros enemigos. Mirad, hace unas semanas ha fallecido un enemigo de los verdaderos cristianos que formaba parte de una de las sectas más diabólicas, más perversas de toda la historia de la humanidad. Es una iglesia cuya sede central se encuentra en México y se conoce como la iglesia La Luz del Mundo, entre comillas, La Luz del Mundo, que a partir de ahora, evidentemente, voy a llamar, es el nombre más correcto, Las Tinieblas del Mundo. El líder, el falso apóstol de esta secta diabólica, llamado Naasón Joaquín, es el líder de esta secta de las tinieblas del mundo, pues está condenado, está cumpliendo una sentencia en una cárcel de los Estados Unidos de 17 años. Una sentencia por abuso sexual infantil de miembros, niños y niñas, de esa secta satánica. Abusaba de ellos, es un pedófilo que abusaba de ellos. Y bueno, la noticia, si alguien no se lo cree, que investigue un poquito en internet. Aquí tenéis la noticia del País, aquí lo tenéis. Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, desde la cárcel. O sea, está cumpliendo una sentencia de 17 años por pedófilo, por violador de niños y de niñas. Bueno, pues este sujeto, Israel Ornelas, que como he dicho falleció hace unas semanas por obesidad mórbida, era conocido como la Morsa. Entonces él era uno de los líderes de esta secta de las tinieblas del mundo, un enemigo total de la verdadera fe cristiana, de la verdadera doctrina. Atacaba a verdaderos cristianos, se burlaba de ellos, rechazaba completamente la verdadera doctrina, en fin, era un verdadero enemigo de los verdaderos cristianos, un enemigo de la verdad, en definitiva. Y murió hace unas semanas por obesidad mórbida, estaba extremadamente gordo como una foca, por eso le llamaban la Morsa. Entonces la pregunta es esa. ¿Nos podemos alegrar, por ejemplo, por la muerte de este individuo, de este impío, de este malvado miembro de esta secta satánica de pedófilos llamado Israel Ornelas? Por supuesto que sí, claro que es bíblico y es correcto alegrarnos por la muerte de estos malvados y más de un sujeto como este, enemigo de la verdad, un defensor de este falso apóstol encarcelado, cumpliendo condena en Estados Unidos, de 17 años por abuso infantil, llamado Naasón Joaquín. Él era un defensor fanático del líder de esta secta diabólica. Era un impío. Quién sabe, probablemente él también era un pedófilo, un violador de niños, un sujeto que abusaba de niños, probablemente, no lo estoy afirmando, pero al ser un defensor de este pedófilo violador de niños, el falso apóstol Naasón Joaquín, pues quién sabe, probablemente. Pues murió hace unas semanas a causa complicaciones de esa obesidad mórbida que tenía la criatura. Pues yo me he alegrado por la muerte de este impío, por la muerte de estos malvados, porque lo enseña la Biblia, como vamos a ver ahora. Que esto no significa, a ver, Jesús dijo, por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y algunos dicen, algunos descerebrados y falsos cristianos dicen, se alegran por la muerte, este sujeto se alegra por la muerte de Israel Ornelas, eso es anticristiano, porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. No, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Jesús dijo amad a vuestros enemigos, significa no vengarnos de ellos.
No vengarnos de ellos, dejar la ira a Dios, dejar la venganza a Dios. Eso es lo que significa amad a vuestros enemigos. Pero alegrarnos por la muerte de personas malvadas, impías, canallas, enemigos de la verdad, por supuesto que nos alegramos. Y vamos a comprobarlo, porque este vídeo va a ser cortito, vamos a comprobarlo yendo a un pasaje del libro del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 18. Así que abrid vuestras Biblias, tener siempre abierta una Biblia, bien sea en formato electrónico, en vuestro teléfono, en vuestro portátil o una Biblia de papel. Para hacer estas clases, estos estudios bíblicos, es fundamental que tengáis una Biblia abierta a mano para comprobar los pasajes. Bien, si nos vamos a leer Apocalipsis. Yo la que tengo es la versión Reina Valera de 1960. Abrid vuestras Biblias en el capítulo 18 del Apocalipsis y vamos a leer a partir del verso 19. Vamos a ver si los santos, es decir, los verdaderos cristianos, nos podemos gozar, nos podemos alegrar de la muerte, de la destrucción de nuestros enemigos. Y por supuesto que sí, es absolutamente bíblico. Mira lo que dice. Habla de la futura destrucción de la Gran Ramera, de la capital de la Gran Ramera, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Ahí tiene su sede central, la iglesia de Satanás en la tierra, la Gran Ramera, que es la iglesia católica romana, ¿de acuerdo? Y dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Refiriéndose a la ciudad de Roma, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Habla de esta futura destrucción cuando la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica, esta Gran Ramera, y van a decidir destruirla por fuego en una sola hora. Una tremenda explosión termonuclear va a borrar del mapa y dejará de existir la ciudad de Roma. Así va a desaparecer la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y mira lo que dice el verso 20. Cuando sea destruida la Gran Ramera, en una sola hora va a dejar de existir. El fuego la va a destruir, evidentemente una mega explosión termonuclear, en una sola hora será desolada, reducida a cenizas y se va a hundir en el mar. Y dice, verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, alégrate, tenemos que alegrarnos, nos vamos a alegrar por la futura destrucción de esta Gran Ramera que habrá perseguido a los verdaderos cristianos, a los santos. Estaba ebria, estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y por lo tanto nos vamos a alegrar cuando se cumpla esta profecía que aparece en el Apocalipsis y la ciudad de Roma sea destruida en una sola hora. Alégrate, alégrate, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios va a hacer justicia cuando la destruya, se va a vengar, por eso la venganza es de Dios, no es nuestra, suya es la venganza, Él pagará, dice el Señor, la ira de Dios cuando la destruya. ¿Qué van a hacer los santos? ¿Van a llorar? ¿Se van a lamentar por la destrucción de esta iglesia de Satanás en la tierra, de la Gran Ramera? No. ¿Qué es lo que dice? Se van a alegrar los verdaderos cristianos, siempre nos alegramos por la destrucción, por la muerte de nuestros enemigos. La Gran Ramera es la enemiga mortal de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios. A lo largo de los siglos ha perseguido, ha torturado, ha asesinado a millones de verdaderos cristianos por medio de la Inquisición papal, etcétera, etcétera. Y en el futuro lo va a volver a hacer. Cuando esté unida a la bestia, a ese poder político, se forme ese imperio formado por 10 reinos, la Iglesia Católica va a estar unida al emperador, a la bestia, y va a volver a perseguir y a asesinar a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos. Por eso es que cuando llegue la hora de su destrucción, los santos, los verdaderos cristianos, en la Biblia se le llama a los santos, nos vamos a alegrar, a gozar. Por lo tanto, ahí lo tenéis, bien clarito en la Biblia, por supuesto, que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, nos
podemos alegrar, nos alegramos por la muerte y destrucción de nuestros enemigos. Yo personalmente me alegré y me sigo alegrando por la muerte de la morsa, de este individuo, de este enemigo de la verdad llamado Israel Ornelas, que se oponía a la verdadera doctrina, blasfemaba, injuriaba a los verdaderos cristianos, era un defensor de este violador de niños, de este pedófilo, que es el líder supremo, el falso apóstol de esta secta, Naasón, Joaquín Naasón. Ya lo hemos visto, que está cumpliendo una condena de 17 años en una cárcel de Estados Unidos por pedófilo. Y él era un defensor de este falso apóstol al servicio de Satanás. Israel Ornelas era un impío, un malvado enemigo de la verdad, enemigo de la verdadera doctrina, un injuriador de los verdaderos cristianos y un defensor de un falso apóstol enviado por Satanás, líder de esta secta diabólica de las tinieblas del mundo. Ellos se hacen llamar eufemísticamente la luz del mundo, pero en realidad es una secta diabólica anticristiana que enseña espantosas doctrinas de demonios. Son las tinieblas del mundo. ¿De acuerdo? Israel Ornelas pues era miembro de esta iglesia, de esta secta satánica, un defensor de ese falso apóstol, un enemigo de la verdad, injuriador de verdaderos cristianos. Por lo tanto, por supuesto que los santos de Dios nos alegramos por la muerte de este individuo, que era conocido popularmente como la morsa. Así que yo personalmente me alegro muchísimo por el fallecimiento, por la muerte de este enemigo de la verdad, enemigo de la verdadera doctrina. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Si no te has suscrito todavía a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like a este vídeo para que mucha más gente lo vea y no se te olvide mirar en la descripción del vídeo donde hay unos importantísimos estudios bíblicos escritos por mí para que conozcáis la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Mañana, si Dios lo permite, os daré una nueva clase bíblica sobre otro tema muy importante.